evangelístico y vamos a predicar a las familias y voy a dejar a mi esposo para que sea él quien inicie la enseñanza. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bonito como hemos podido cantar esta tarde al Señor y la lluvia nos sigue refrescando. Una bendición grande de parte del Señor. Gloria a Jesús. Yo les felicito por haber dispuesto este tiempo para estar en este lugar, y a los que están en su casita también les felicito por haber dispuesto su tiempo quizás para poner atención desde su casa. Así que bienvenidos hoy a este lugar. No dudo que el Señor hablará a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Bien, esta noche estaremos hablando un poco acerca de lo que es la armonía familiar, acerca de lo que es esos elementos necesarios para mantener la armonía familiar, pero también vamos a estar hablando un poco de esas cositas prácticas que rompen la armonía familiar. El elemento principal que estaremos enfocando esta noche será el perdón, tan necesario para mantener la armonía familiar. Y es triste cuando nosotros nos ponemos a recorrer quizás hacia atrás, con qué ilusión conocimos a la persona con que dijimos voy a compartir mi vida completa, ¿no es cierto? Es una gran ilusión y lamentablemente vivimos en una generación en donde las relaciones no perduran mucho. Las relaciones de matrimonio, estamos viendo ahí famosos de la farándula en la internet, son los que acaparan todos los titulares hoy de todas las plataformas de las redes sociales con las grandes noticias. ¿Y cuáles son las grandes noticias? Que se separan. Y la noticia sigue todos los términos, cómo se separan, y la noticia sigue todos los términos que ya está conociendo otro, y presentan todo como una película, y nos parece hasta normal de lo que está ocurriendo. Lo lamentable es que no solo ocurre ahí en la internet, con los famosos, sino que está pasando a veces en nuestra misma familia, con los conocidos nuestros alrededor, y no ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que nosotros nos unamos para honrarle a Él y tengamos familias bendecidas, que honren a Dios, pero que cuenten con la bendición de Dios en el caminar de todos los días de su vida. Si usted es producto de un hogar disfuncional en donde su papá se separó y su mamá se separó, yo no le juzgo, ni la palabra le juzga, pero usted tiene que comprender que es el resultado de haber dejado el consejo del Señor para nuestra vida, porque el enemigo dice la palabra que vino para matar, para robar y para destruir. Y una manera tan eficaz para el enemigo de destruir la vida de las generaciones es destruyendo los matrimonios, destruyendo los hogares. Así que hoy estaremos analizando un poquito a la luz de la palabra del Señor cómo podemos entonces nosotros implementar estos elementos en nuestro matrimonio para que nos ayuden a vivir, a permanecer, pero no solo a permanecer, sino a permanecer en armonía y disfrutar la bendición de Dios juntos. Dígame amén. Amén. Gloria a Jesús. El Señor dice en su palabra en Amós capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y el matrimonio, el Señor lo diseñó para que vivamos juntos, para que luchemos juntos, pero para que estemos de acuerdo. Lo triste es que nosotros podemos notar que hay muchos matrimonios que se rompen, pero hay muchos matrimonios también que permanecen juntos, pero que no son felices. Yo no sé si ha notado usted ese caso. Pero nosotros caminamos por distintos lugares, visitando personas, conversando con personas, dando consejería, atendiendo situaciones de todo tipo, trayéndole la palabra de fortaleza, la palabra del Señor. Y hemos podido escuchar personas que dicen, cuando se muere el esposo, dicen, mire, perdóneme, pero es una petición contestada. Es la única manera que yo podía descansar de este hombre. Y han permanecido toda una vida juntos. Hemos escuchado a ancianas decir de esa manera, mire, ya el Señor me contestó.
Era la única manera que yo pudiera descansar de este hombre. Nosotros estábamos predicando en un lugar hace años y un señor tuvo un accidente y quedó inválido. Y yo iba con toda la fe de orar por aquel inválido y de decirle que se levantara de aquella cama. Y convoqué a la esposa. Ellos no eran cristianos, pero eran simpatizantes del evangelio. Y yo me acerqué esa vez a la señora y le dije: hoy vamos a orar por su esposo con fe, así que acompáñenos. Era una situación trágica, hermano. Cuando tú estás lastimado de tu columna, tú pierdes la continencia, es decir, te orinas sin sentirlo. Así que el señor estaba en una hamaca y estaba ahí fluyendo los orines, ¿verdad? Y así vivía. Lo andaba en una silla de ruedas, porque quedó imposibilitado totalmente. Así que yo le digo a la señora, una señora joven todavía, pero ya tenía sus hijos, y le digo: hoy vamos a orar con fe para que su esposo se levante. Y me dijo ella: no, hermano. Y yo le dije: ¿qué pasó? No, me dijo, yo creo que el Señor ha contestado mi oración, me dijo, porque es la única manera quizás para que este hombre no me maltrate. Y son gente que usted lo veía trabajar juntos, luchaban juntos y habían vivido y habían tenido sus hijos y estaban haciendo sus cositas juntos, sus trabajos, pero no estaban en armonía. Y nosotros podemos encontrar una cantidad de casos, una cantidad de matrimonios que están caminando en esta vida, pero que no están disfrutando la bendición de Dios. La palabra de Dios dice: el que halló esposa, halló, ¿qué dice? El bien, y encontró la benevolencia de Jehová. Eso es lo que menciona la palabra. El que halló esposa, halló el bien y encontró la benevolencia de Jehová. Es decir, que la idea de Dios es que se unan dos personas para caminar con esta vida, siéndose apoyo, viviendo en común acuerdo, viviendo en la bendición de Dios y reflejando esa alegría que da Dios en nuestra vida, porque Él nos conduce con sabiduría. Pero no es eso que vemos en la mayoría de casos. Cuando nos casamos, de repente conquistamos a la señorita o ella nos conquista, porque existen los dos puntos, ¿verdad? ¿A cuántos los conquistaron aquí a los hermanos? No me levanten la mano. Pero ocurre, ¿verdad? Que de repente somos conquistados o nosotros conquistamos y se hace con detalle, se hace bonito. Se ponen en práctica algunos consejos de los abuelos. Algunos abuelos decían que tú te tenías que aprender la botada. ¿Cuántos saben qué es eso? Que tú te escondías a esperar a la muchacha ya al paso del camino, pero tú te llevabas aprendido el discurso que le ibas a tirar a la hora que te le pusieras a la par, y a eso le llamaban la botada. Y la deslumbraban con un montón de palabras bonitas, porque con esa ilusión conocimos a nuestro cónyuge. Y cuando decidimos proponer matrimonio es porque también teníamos una ilusión de vivir felices, de complementarnos. Pero cuando nos casamos, tristemente, nos damos cuenta que son dos mundos totalmente diferentes. Y a veces dos mundos totalmente opuestos los que se juntan. ¿A cuánto le pasó? No me digan amén. Pero nos pasa. Cuando estamos el primer día de matrimonio nos damos cuenta que nada que ver con la ilusión que traíamos. Empezamos a ver que somos tan diferentes y empezamos a tratar de acomodar esos dos mundos. Pero en ese acomodar hay fricción. De repente hay competencia. De repente hay fricción, pero de repente hay ofensa. Hay lágrimas a veces, porque se lastiman los corazones de un lado y del otro. Pero yo quiero leerles qué dice la palabra del Señor. En Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice la palabra del Señor: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Así que lo que vamos a estar viendo hoy es, ciertamente va a haber dificultad, ciertamente va a haber esa incomodidad. Lo que tenemos que asegurarnos es que nosotros aprendamos a vivir nuestra vida con un propósito de llegar hasta el final en victoria, acompañándonos, complementándonos, pero que no sea por compromiso porque ya nos casamos. Que no digamos nosotros, no, es que de todas maneras ya tenemos un hijo, es que ya está embarazada, es que ya hicimos una fiesta y nos dimos color delante de todo el pueblo de que nos casamos. Entonces, que no sea ese el motivo, sino que el motivo sea de que aprendimos a vivir juntos, que aprendimos a complementarnos y que aprendimos también a respetarnos. A veces va a ser necesario hacer de lado algunos de los preceptos que nosotros traíamos en nuestra cabeza, borrar de nuestra mente algunas maneras de comportarnos, algunas maneras de tratar a nuestro cónyuge. Va a ser necesario decir, esto no está ayudando, esto es lo que está lastimando nuestra relación. Y entonces entra allí el elemento maravilloso que llamaremos hoy el perdón. Mi esposa estará compartiendo con nosotros qué es perdonar, pero también qué cosas tenemos que perdonar en la vida práctica. Así que voy a dejar unos minutitos a mi esposa y luego yo voy a estar hablando acerca de cuál es esa manera de perdón y qué menciona la palabra de Dios acerca del perdón. Mi esposa entonces con nosotros con esos apartados. Aleluya. Quiero empezar diciendo que perdonar no es olvidar, sino es recordar sin dolor. Y hay cosas que cuando no hemos perdonado y las recordamos con mucho dolor y nos hace sufrir. Así que una de las cosas que tiene que darnos testimonio de que hemos perdonado es que ya no sufrimos cuando recordamos lo que nos han hecho. En el caso del matrimonio, lo que le ha hecho la esposa al esposo o el esposo a la esposa, en fin, todos nos ofendemos en algún momento del caminar juntos. Una de las cosas que yo creo que debemos perdonarnos son las heridas del pasado. Muchas mujeres nos casamos con la ilusión de que el hombre nos iba a tratar como a vaso más frágil, como dice la palabra, pero de pronto salió que era muy áspero, muy grosero quizás. Entonces eso genera heridas en el corazón. Pero también muchas mujeres nos casamos con la ilusión de que se nos tratará muy bien, o sea, en todas las áreas de la vida, y algunas podría ser que no se nos trató así. Entonces hay heridas del corazón y del pasado que deben ser perdonadas. O a veces hay hombres que pensaron que la mujer los iba a atender como prometió el día de la boda, porque en el día de la boda hacemos promesas bien bonitas y bien amplias. Ese día prometemos que estaremos en la enfermedad, en la salud, en la angustia, y a veces cuando nuestro esposo está enfermo no lo atendemos. Entonces el esposo coge heridas en su alma porque siente que la esposa no está cumpliendo lo que prometió el día de la boda. Y pues a veces las mujeres están muy enfermas y el esposo no hace nada por ellas, entonces todo eso va generando heridas, que es necesario que las perdonemos para que podamos tener un matrimonio en armonía, porque no podemos vivir en armonía si no nos hemos perdonado. Eso es mentira. Viviremos en guerra, viviremos en una condición que no es buena. Así que, mis amados, tenemos que perdonar toda herida del pasado para poder vivir bien el presente. Pero también tenemos que perdonar toda palabra de maldición que se nos ha dicho. A veces nosotros venimos de culturas en donde las palabras no se usan bien. Y hay mucha palabra de muerte, hay mucha palabra de desaprobación. Y de pronto los esposos se la dicen a las esposas o las esposas a los esposos, y va creando una herida, va creando una molestia, va creando algo que no es bueno. Así que tenemos que perdonar. Perdonar no es fácil, perdonar duele, pero sana. Esto es importante. En ningún momento vamos a decir que perdonar es fácil. Perdonar duele. Hay cosas que no las queremos perdonar, no las queremos soltar. Pero cuando las soltamos, es maravilloso porque experimentamos la libertad que nos roba el enemigo cuando no perdonamos. Así que perdonar es clave en todas las áreas de la vida. Hoy enfocamos esto en los matrimonios, pero también esto es muy importante entre padres e hijos, entre hermanos, entre todo el núcleo familiar.
pero entre esposos es tan importante porque usted va cada noche a dormir con esa persona y si no ha perdonado, no será un momento agradable, será un momento incómodo. Así que tenemos que perdonar toda palabra que se dijo mal, toda palabra de maldición. Tenemos que perdonar de pronto al matrimonio por costumbres encontradas, diferencias. A veces los hombres vienen de una cultura machista y las mujeres vienen de una cultura un poco más liberal. Cuando se casan, eso es un choque fuerte, porque las mujeres esperaban un poco más de amabilidad y lo que encontraron fue mucha dureza. Entonces esto genera mucho dolor en el corazón, que es necesario que lo soltemos. Es necesario que perdonemos. Ese asunto de las costumbres distintas no es fácil. A veces uno se lleva una sorpresa y dice, Dios mío, ¿con quién me casé? ¡Qué barbaridad! Yo esperaba algo mejor, pero miren nomás cómo me ha salido este hombre o esta mujer. Entonces mucha gente tiene mucha queja, mucho dolor, pero como ya nos casamos, ¿verdad? Entonces es tiempo para solucionar, es tiempo para perdonar y no es tiempo para mirar a los lados. Porque cuando la gente mira a los lados, entonces ve más defectos en el cónyuge y mira más gracia para los lados. Pero el problema es que porque no ha compartido. Así que necesitamos sanar todo eso en nuestro corazón. Porque si dejamos o al esposo o a la esposa, estaremos en contra de la voluntad de Dios. Y si empezamos otra relación, posiblemente nos vaya igual o peor porque hay un problema en nosotros. Y esa es falta de perdón. Así que mis amados, necesitamos perdonar todas esas cosas que sin duda generan heridas en nuestra alma. Pero también necesitamos perdonar por acciones destructivas. Mire, uno ve de todo en la vida y de pronto le pasa a uno o le ha pasado a usted. Y hay acciones tan destructivas de parte de los cónyuges que eso genera mucho dolor. Bueno, podríamos mencionar muchas, pero hay hombres que tienen la malísima costumbre de regañar o de llamar la atención a su esposa en público. Bueno, eso no es correcto ni en privado, pero en público es terrible. O sea, es como cuando los papás regañaban a los hijos en público y generaban una tremenda herida en el muchacho. Imagínese usted un esposo o una esposa, o en algunos casos que yo he mirado, son las esposas. Yo en una ocasión miraba a una esposa cachetear al esposo. Eso fue incómodo porque es incómodo, hasta como dicen los muchachos, sentí vergüenza ajena porque es incómodo. Entonces ese hombre sin duda tendrá que perdonar a esa mujer porque le ha faltado el respeto. Así que mis amados, necesitamos perdonar eso también. El Espíritu Santo quizá le revele a usted esas cosas que tiene que perdonarle a su cónyuge, esas cosas que tiene que decir, hoy las suelto para vivir en libertad y para que mi descendencia sea bendecida. El perdón es clave para la bendición, eso es clave. Si no hay perdón, la bendición está retenida. Nosotros perdonamos y la bendición cae porque es un mandato del Señor. Pero también tenemos que perdonar a nuestros cónyuges. Bueno, una de las cosas que yo siempre recalco y es que hay que perdonar las omisiones. Omisión es todo aquello que usted debió hacer y no hizo. Quizá usted pudo regalar flores y no ha regalado nunca. Y como dijo alguien, yo no regalo flores, pero regalo la parra. Dijo, bueno, pues aunque sea la parra y flores, regale para que la siembre la esposa. Pero eso es una omisión de algo que usted tenía que hacer y no lo hizo. O también usted pudo haber llevado a su esposa a un lugar bonito, pero nunca lo ha hecho. Es una omisión. ¿Por qué usted no ha llevado a su esposa a un lugar bonito? Son actos que dejamos de hacer por un descuido, por una enseñanza que traemos. Quizá la mujer ha dejado de atender al esposo como tenía que atenderlo, ha dejado de cocinarle la comida que le gusta y el esposo está ahí con ese sentimiento que le está haciendo mal. Así que necesitamos perdonar esos actos de omisión también que ha tenido el cónyuge hacia nosotros. Y dicho sea de paso, animarle a los esposos para que sean más amables con las esposas. Invítenlas a salir, váyanse a tomar un café juntos, hablen
para que así pueda haber un descubrir de las cosas que está lastimando a su esposa y las cosas mejoren. Hay tantas cosas, mis amados hermanos, que hay en el corazón de una esposa que no las dice, pero que lastima. Y hay tantas cosas quizás en el corazón del esposo que no las dice, pero que lastima. Así que necesitan ustedes compartir más quizás para que puedan saber lo que debe mejorarse. Así que les animo. Yo siempre animo a los matrimonios a compartir más. Váyanse, ustedes que tienen las posibilidades económicas, váyanse un fin de semana a un buen hotel, los esposos, allá a un hotel de campo. Yo les recomiendo los hoteles de la parte alta del país, buenísimos. Váyanse un fin de semana, eso será que me lleven a mí también. Váyanse un fin de semana, disfruten, coman rico, platiquen, vuélvanse a enamorar. Eso es la voluntad de Dios. No se vuelvan a enamorar de otro o de otra. Vuélvanse a enamorar de esa mujer que les ha dedicado toda la vida. Váyanse allá un fin de semana, hablen, perdónense y vuelvan a tener una luna de miel, aunque tengan 80 años. Será bonito, le garantizo. Así que, mis amados, es necesario perdonarnos por todas estas cosas ya mencionadas, pero también necesitamos entender que la falta de perdón, porque usted puede oírme ahora y decir, eso yo no quiero perdonar, no quiero, no me gusta, y yo le entiendo, no le juzgo, pero quiero enseñarle que también hay consecuencias de no perdonar. Perdonar nos hace libre, pero no soltar también trae situaciones complicadas. Rompe la unidad entre los cercanos. Cuando nosotros no perdonamos, se rompen esas buenas relaciones. No queremos convivir, no queremos compartir. Los nietos ven ese desacuerdo, los hijos también. Entonces estamos rompiendo una unidad que es muy necesaria y muy bonita en una familia. Perdonar es clave. Si no perdonamos, estamos de alguna manera generando una desunidad. Una de las cosas que anhelo en lo más profundo de mi ser es que cuando yo esté más viejita, porque ya estoy viejita, pero voy a estar más viejita. Entonces, cuando yo esté más viejita, yo pueda tener en mi casa una tremenda armonía con mi nuera, con mi yerno, porque eso lo va a hacer uno. Entonces, y con mis nietos, y que sea una cosa de bonita, donde hay amor, donde hay perdón, donde los abuelos, aunque estemos ahí todos viejitos, pero que todavía nos queremos. Y eso va a dar un mensaje impresionante a nuestras generaciones. Una de las cosas que yo llevo en mi alma es que mi abuela era una mujer tan dedicada a mi abuelo. No, ella licuaba y colaba los frijoles para el abuelo. Ella atendía al abuelo y tenían que 80 años, no sé cuánto, y hasta que el abuelo murió, ella lo atendió y se veía que no era fingido, se veía que era del corazón. Entonces eso nos daba un mensaje poderoso a los nietos. A mí me dio un mensaje poderoso como esposa, y por eso hay cosas que yo las he hecho cuando viene el desánimo y dice, no, que este muchacho no se ha merecido que yo lo trate también. Pero recuerdo a mi abuela y yo, no, si se merece que yo lo trate bien. Entonces esos ejemplos que usted puede dejarle a su familia son claves, son vitales para bendecir las generaciones. Recuerde, no perdonar rompe la unidad en la familia, pero no perdonar también rompe la comunión con Dios. Hermanos amados en Cristo Jesús, si usted y yo no perdonamos, entonces rompemos la relación nuestra con el Señor, y eso es un problema, porque la palabra dice que si no perdonamos, Él no nos perdona tampoco. Entonces perdonar al cónyuge es muy, muy importante para que tengamos una comunión buena y directa con el Padre. Aleluya. Amén. También cuando no perdonamos, esto es muy, muy interesante, porque enfermamos el alma, y la enfermedad del alma trae enfermedad del cuerpo. Esto ha sido comprobado científicamente, que la gente que no perdona le da cáncer, le da una cantidad de cosas. Hay cánceres que son por no perdonar, y cuando la gente ha perdonado, se ha sanado. Entonces todo esto es una consecuencia de no perdonar. Así que yo le animo, le exhorto en el nombre de Jesús,
que como matrimonios nos perdonemos, que el Señor le revele las cosas que usted tiene que perdonarle a su esposo, las cosas que su esposo tiene que perdonarle a usted, porque en esto de la relación del matrimonio ambos nos ofendemos. Aquí no hay nadie libre. Aquí todos tenemos algo que se nos tiene que perdonar y algo que tenemos que perdonar. Así que tomemos en cuenta eso, las cosas por las que, algunas cosas que hemos mencionado que deben perdonarse y las consecuencias de no perdonar, que son tremendas. Así que les animo para que practiquemos el perdón y tengamos familias en bendición. Les dejo a mi esposo. Gloria a Jesús. Hermanos, hay una palabra bien poderosa en Hechos capítulo 3, versículo 19, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Esta palabra es bien poderosa si la aplicamos al matrimonio también, porque si el matrimonio no vive en armonía, no está viviendo esos tiempos de refrigerio que promete el Señor cuando Él nos perdona. Pero si nosotros vemos el proceso para esos tiempos de refrigerio con nuestro Dios, para tener esa armonía con Él, el Señor dice: arrepentíos y convertíos para que sean perdonados, borrados tus pecados. Es decir, que nosotros en el matrimonio tenemos que poner esta regla también en práctica. Hablar del perdón se dice: mire, usted tiene que perdonar. Pero si nosotros tenemos que perdonar es porque hubo una ofensa. Entonces el que cometió la ofensa también tiene que estar consciente que falló. Eso es bien importante. El Señor dice, cuando estamos delante de Él, dice: arrepiéntanse y conviértanse. Así que si nosotros queremos recuperar, queremos fortalecer la armonía, la reconciliación dentro del matrimonio, tenemos que dar estos pasitos. Yo tengo que reconocer cuando fallé y también tener la valentía, la mansedumbre, la humildad de pedir perdón. A los que somos orgullosos nos cuesta pedir perdón. ¿A cuánto les cuesta? Me costaba un montón. De unos años para acá se me hace tan fácil pedir perdón. Pero yo fui educado de una manera, sobre todo pedirle perdón a una mujer. ¿Cómo va a ser eso? Que Nelson González va a estar pidiéndole perdón a una mujer. Nunca. Pero cuando nosotros reconocemos el consejo de Dios y que el Señor nos conduce por el camino para que nos vaya bien, entonces dice uno: esto es lo que conviene. Realmente esto es lo que ha estado lastimando mi matrimonio. Yo me puse férreo, yo puse un obstáculo para que hubiera armonía en el matrimonio, y lo que yo tenía que hacer sencillamente era pedir perdón. Así que el Señor dice: arrepiéntase. Primero yo tengo que reconocer, fallé, tengo que reconocer en qué fallé y tengo que sentir que lastimé a mi cónyuge. Y arrepentirse significa: ok, usted lo confiesa, usted pide perdón, pero está dispuesto a no volverlo a hacer. En los términos de la palabra del Señor, eso significa arrepentirse. Y convertirse significa que usted pide perdón y empieza a caminar de una manera diferente. Es decir, si yo lastimaba a mi esposa, si yo era áspero con mi esposa, arrepentirse el primer paso y yo pido perdón, no lo vuelvo a hacer y ahora la empiezo a tratar bien, con amabilidad. Si aplicamos la regla que el Señor nos pone en Hechos capítulo 3, versículo 19. Y dice el Señor: para que sean borrados tus pecados. Es decir, si yo quiero que mi cónyuge me perdone a mí, entonces yo tengo que dar esos pasos. Y dice luego: y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué feo es estar peleado con un cónyuge, ¿no es cierto? Qué feo es que te pongan el plato de comida pero sin dirigirte la palabra. Eso no es agradable ni entre nosotros ni delante del Señor. Qué feo es que tú dirijas la palabra y que no te contesten. Eso es feo. Y no solo se ve mal, sino que te enferma el alma.
empiezas a sufrir, aunque seas el más macho del pueblo, aunque seas el más respetable del lugar, pero si esas cosas están ocurriendo dentro de nuestro matrimonio, estamos por allá haciendo lo que tenemos que hacer en nuestros quehaceres diarios y nuestra alma no está bien. Sabemos que no está bien. Y si lo vemos en términos espirituales, también sabemos que no estamos siendo aprobados en el cielo. Porque la palabra del Señor nos dice que aún nuestras oraciones tienen estorbo delante del Señor cuando nosotros no estamos en comunión con nuestro cónyuge. Así que es bien importante tomar en cuenta esto. Pero el perdón ante Dios, hermanos, en primer lugar quiero comentarles que es un mandato. Colosenses 3:13 dijimos: sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros. Así como Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Así que el perdón de parte de Dios es un mandato. Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Así que el perdón es condicional delante de Dios. Que Dios nos perdone a nosotros está condicionado por la palabra del Señor a que nosotros también perdonemos a los demás. No podemos decir nosotros: no, si yo estoy bien con el Señor, pero tengo problema con fulano, con el otro, con mi cercano, con mi hijo, con mi esposa, y ahí hay una diferencia. Y mi esposa siempre ha comentado algo que es trágico. Yo lo considero trágico, porque las personas cuando están en el lecho de muerte, en el hospital o en su casa, y están casi seguros que se van a morir, empiezan a mandar a llamar a fulano, al otro, y a veces hay gente que tiene que venir de otros países porque el parientito le quiere pedir perdón. Ya está agonizando en su cama y hoy quiere pedir perdón. Y dice mi esposa: qué cómodo, ¿verdad? Qué cómodo, como allí nadie le va a negar el perdón, como ya no va a tener que seguir cargando con eso. Hermano, qué bonito es cuando nosotros utilizamos la palabra del Señor que dice: aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Cuando nosotros ponemos en práctica estas reglas que Cristo mismo nos enseñó, y Él mismo dice: aprendan de mí. Para perdonarse necesita ser manso y humilde de corazón. Y Él dice: cuando ustedes aprendan esto de mí, cuando ustedes aprendan a perdonar y a pedir perdón, hallarán descanso para su alma. Vas a vivir en paz, vas a vivir libre. Es trágico, es lamentable cuando nosotros podemos pasar horas platicando con un amigo, con un pariente, pero no podemos platicar 10 minutos con nuestra esposa. Eso es feo. Tenemos que analizar entonces qué está pasando. A veces son un poco las personalidades, pero cuando nosotros lo analizamos, ¿y por qué puedo platicar con el amigo aquel? Puedo pasar toda la tarde platicando horas y disfruto platicar. Pero apenas empiezo a platicar con mi cónyuge, con mi esposa, con mi esposo, 10 minutos y empezamos a sentir un resquemor, diferencia de opiniones, y mejor el uno se calla, el otro se calla, se acabó la conversación. Tiene que haber perdón. Tenemos que conocernos un poquito más. Como dije, el que recibe el perdón tiene que vivir en agradecimiento también delante de Dios y delante del que lo perdonó, y reconocer cuáles son aquellas cosas en la vida que nos están generando esa división, esa separación. Lo que se separa es el alma, el uno del otro. Pueden estar durmiendo en la misma cama, pero el alma de este está tan lejos de este que no se pueden tolerar. Entonces lo importante es que aquí en el corazón hay un sentir bonito hacia la otra persona. Es decir, que nuestros corazones estén cerca, porque estamos entonces reconciliados. Nos deseamos el bien el uno para el otro. Dice el Señor en Lucas capítulo 6:37:
Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué significa esto, hermano? No podemos fingir ser religiosos, agradar a Dios, presentar servicio al Señor si no estamos reconciliados con nuestro hermano, con nuestro cónyuge. Dice el Señor, no me traigas ofrenda de esa manera. Dejala de ladito la ofrenda, anda, reconciliate primero y después venís a presentarme la ofrenda. ¿Ve qué grave es esto de estar en discordia, en disensión con nuestros cercanos y sobre todo con nuestro cónyuge? Esto no es sencillo. La gente vive en este mundo diciendo, creyendo que va a llegar al cielo de alguna manera, pero hay cosas tan sencillas que el Señor dice, estas cositas te alejan de mí, te alejan de mi voluntad, porque el Señor reconoce que esas cosas pequeñas nos van a ayudar a vivir en esta vida. ¿Cuántos han comprobado, hermanos, que es tan bonito vivir en armonía con el cónyuge? Tener 40, 20 años de casado y todavía poderse dar un beso así como cuando nos conocimos. Pero qué feo es que pasado el tiempo hay uno que no se quiere dejar tocar del otro, no se quiere dejar ni siquiera dirigir la palabra de una manera, se avergüenza. Pero qué bonito cuando nosotros vemos ancianos de la mano, darse un abrazo, darse un beso, porque están en armonía. Ese es el deseo de Dios, que perseveremos hasta ahí en armonía. Además, hermano, tenemos que ver que delante de Dios también el perdón produce paz a quien lo ofrece. Dice Mateo 11:29, que ya se lo recité, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso es delante de Dios el perdón. Dios te trae la paz a tu vida. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El Señor está hablando aquí ya dentro de una congregación y dice, mirad bien, no sea que alguno brotando alguna raíz de amargura contamine a los demás. Ya mi esposa lo mencionó, esos efectos trágicos que trae la falta de perdón en el corazón. La falta de perdón, hermano, nos contamina el alma. Cuando nosotros, hay veces que son cosas pequeñas, pero si no las limpiamos, si no las borramos con el perdón en nuestra alma, esto puede progresar. Se puede convertir en un odio. Y el odio, si no lo tratamos a tiempo, esto progresa y se convierte en una raíz de amargura. Y vemos gente que hace cosas trágicas. Vemos gente que asesina al otro porque no le pudo perdonar lo que había hecho. Vemos gente que asesina por una infidelidad porque no hubo perdón. Hay gente que ha asesinado hasta por error. Le dijeron, fulano o fulana te está traicionando, yo lo vi, yo lo oí, y viene el otro encendido en la ira y se llenó de amargura su alma, tomó un arma y asesinó a su cónyuge. Pero cuando esto progresa, cuando esto va en el alma y nosotros no le damos el tratamiento con el perdón, hermano, nos va a traer un matrimonio infeliz. Un matrimonio que va a estar juntos solo por compromiso, que van a pasar los años quizás y al final de los días no vamos a poder disfrutarlo porque esa misma amargura en nuestro corazón empieza a enfermar nuestro cuerpo. Así que yo le he dicho a esta chula que está aquí, yo quiero que cuando lleguemos ancianos, cacarico como sea, arrastrando los caites como sea, pero sonriéndole a la vida juntos. Yo abrazo a mi esposa enfrente de quien sea y le doy un beso a ella enfrente de quien sea. Y no se lo doy a la fuerza, sino que hemos trabajado en esos aspectos de nuestra vida, de nuestra alma, porque han habido diferencias, hermano. Si usted quiere que sepa, con esta chulada que estamos aquí, somos
tan diferentes y opuestos. Sí, nuestro carácter es tan diferente. A veces hasta nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar son totalmente opuestos. ¿Y cómo se hace eso? Pidiendo la sabiduría del Señor. Señor, que sea usted quien nos cataliza, quien nos amalgama. Mi esposa ha aprendido a comprender y a perdonarme que que está aquí es lento para reaccionar, lento para pensar. Dice, me haces algo en la casa. Ah, vaya, digo yo, es cierto, lo tengo que hacer. Y se va una semana, 2 semanas y no lo hice. Ella sabe que me lo tiene que volver a recordar. Y yo de repente veo a mi esposa, solo ve algo y acelerado la hace. Y yo digo, y de repente me presiona. Y como yo soy lento, me siento presionado con mi esposa. Y si no aprendemos a vivir con esas diferencias, hermano, ¿qué va a ocurrir? Lo más seguro, vamos a vivir en un constante conflicto. Pero hoy lo disfrutamos, fíjese. Yo hasta de broma le digo, mira, amor, estoy edad. Ahorita voy, le digo yo, ¿verdad? Y de repente ella se me queda bien, pero ella entiende, se quedó pensando y por eso no me contestó. Porque somos diferentes. También, hermano, debemos comprender nosotros que el perdón produce familias fuertes, y esto es bien bonito. Dice Amós 3:3, que ya leímos, andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Esto es terrible en la familia, cuando la familia está desunida, cuando los esposos están en oposición, sobre todo si hay una diferencia. Y se dan muchos casos en los que cuando hay diferencia, cuando no somos sabios y no tenemos la sabiduría de Dios, enfermamos a los hijos. El que pasa más tiempo con los hijos, le dice, mira, es que tu papá esto y esto, y el otro le dice, no, es que tu mamá esto y esto. Y los hijos van tomando partido en la relación también. El que más los trabaja, a ese lado se hace y hay una desunidad. Eso no es saludable en la familia. La familia tiene que estar unida. Los hijos tienen que ver a los papás luchando juntos. Los hijos tienen que ver a los papás reconciliándose. Los hijos tienen que ver a los papás de acuerdo, hasta en la manera de corregirlos a ellos. Los hijos tienen que ver a los papás de acuerdo. Que si el papá dijo tal cosa, la mamá no le hagas caso a tu papá, vos. Y si la mamá dijo y el papá le dice, ay, deja a tu mamá de enojada, ahorita no le hagas caso. De ninguna manera tiene que ocurrir eso, porque nosotros mismos entonces estamos procurando la desunidad dentro de nuestra familia. Y eso no es saludable en ninguna familia. Además, en Eclesiastés 4:12 dice la palabra, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué significa esto? Una familia que está unida, una familia en la que hay armonía, es fuerte. Si viene la dificultad, hermano, no se van a derrumbar porque están juntos. Cuando viene un problema o cuando viene una decisión grande que tomar en la vida, se van a ayudar, se van a complementar y van a salir adelante porque están unidos. Pero cuando están separados, lo más seguro es que el enemigo aprovecha fácil a cuál de los dos va a trabajar para que esa relación se fracture. Además, en último lugar, quiero decir que según la palabra del Señor, el perdón asegura generaciones de bendición. Dice Salmo 133:3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero el versículo 1 de este salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, ahí envía el Señor bendición y vida eterna.
Cuando nosotros nos casamos, cuando tenemos nuestra familia, queremos tener familias bendecidas. Y yo le invito hoy a no llamarle bendición solo a lo material. La bendición más grande que nosotros podemos tener en nuestra vida es contar con la aprobación de Dios. Es decir, que seamos una familia que honra a Dios. Que cuando nosotros trajimos hijos a este mundo, no nos gloriemos de decir que tuvimos 20 hijos. Yo aplaudo a la familia que tienen 20 hijos. Pero ahora les invito para que puedan darse el taco diciendo: yo traje 20 hijos a este mundo que honran al Creador. Así que estas cositas sencillas que acabamos de reflexionar hoy nos ayudarán mucho para que nosotros caminemos en armonía, para que nosotros honremos al Señor, pero también para que nosotros al final tengamos familias de bendición, matrimonio que honren a Dios, aprobados por Dios, pero también matrimonios que traigan hijos para bendición y sean una bendición delante del Señor. La palabra del Señor nos habla una historia bien trágica en donde la mamá fue la que echó a pleito a los hermanos. Estamos hablando de la mamá de Jacob y Esaú. Se llamaba Rebeca, ¿verdad? La esposa de Isaac. Ella prefería más a un hijo y ella indujo al hijo para que le quitara la primogenitura al otro, y hubo ahí discordia entre los dos hermanos. Esaú se fue de esa tierra, fue próspero en riqueza, y cuando dijo: no puede ser que yo viva en discordia con mi hermano, y tuvo que regresar a aquel hombre, pero yo me imagino que había vivido toda su vida cargado por la culpa que llevaba. Y fue la mamá la que indujo a Jacob a hacerle ese mal de quitarle la primogenitura a su hermano Esaú. Pero regresó, y es un hecho maravilloso.